Vamos a compartir la palabra en esta mañana. La he titulado Refinados como la plata. Ahora, ¿de dónde sale esta enseñanza? Estaba haciendo una lectura de un devocional y me encontré con una historia que les quiero compartir en esta mañana. Esta historia es de una mujer que estaba muy interesada en conocer cómo era el proceso de, digamos, de producción y de formación de la plata. Y fue a un taller de producción de objetos de plata. Y cuando llegó, se encontró que estaba el orfebre. En ese mismo instante estaba ahí junto al horno con todo el traje que se ponen ellos de carnaza, y tenía en sus manos una pinza larga, y en la pinza tenía un pedazo de plata. Y la plata estaba en pleno proceso de purificación, estaba ahí metida en el fuego. No sé si usted ha tenido esa oportunidad. Yo recordaba hace unos años, hace muchos años en Bogotá, tuve la oportunidad de ir, de pronto no a un taller de producción de plata, pero sí donde se hacían cosas de vidrio. Y la temperatura de eso es increíble. Y entonces esa mujer, mientras veía al orfebre ahí trabajar y tener a ese pedazo de plata en el horno, le hizo una pregunta y le dijo, ¿por qué la plata está en medio del fuego? Y el orfebre le dijo, la plata tiene que estar donde la llama arde con más fuerza para poder remover todas las impurezas que hay en ella. Y ella inmediatamente, mientras el orfebre le contaba esa historia o le daba esa respuesta a su pregunta, ella se imaginó a Dios siendo el orfebre y ella siendo ese pedazo de plata que estaba siendo colocado en un lugar caliente. Y entonces decidió hacerle otra pregunta. La pregunta fue, ¿por qué durante el proceso, digamos, de purificación o de limpieza, el orfebre está ahí pendiente? ¿Por qué no se alejaba del fuego? Digamos, el proceso más sencillo desde alguien que no conoce cómo es el proceso de limpieza, de purificación, es que el hombre podría dejar la plata ahí en medio del fuego y regresar un tiempo después. Y él le dijo algo interesante. Él dijo, la plata debe cuidarse. Hay que mantener los ojos fijamente en ella, porque más fuego de lo necesario terminará dañando la plata. Y entonces ella le hizo una tercera pregunta: ¿y cómo sabe cuál es el tiempo preciso para que la plata no se pase, digamos, de calor? Y él le dijo, hay una respuesta muy simple, y es: cuando yo pueda ver mi imagen reflejada en la plata, yo sé que ese es el momento de sacarla de en medio del fuego. Y mientras pensaba y leía esa historia, el Señor me permitió recordar un versículo que a veces creo que pasamos así de rapidez en la Biblia, y es Malaquías capítulo 3, versículo 3. En este pasaje vemos la representación gráfica de lo que le acabo de contar como historia. Malaquías 3:3 dice, se sentará, hablando del Señor, como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas como el oro y la plata para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Este versículo es el resumen de la historia que yo le acabo de contar. Dios es el purificador. Dios es el refinador. Dios es ese orfebre que sabe las impurezas de la plata que le impiden sacar el valor más precioso. Dios quiere refinarnos, purificarnos. Dios quiere quitarnos todas las impurezas. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17 que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, espiritualmente hablando. Pero también la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo que tenemos que aprender a despojarnos del hombre viejo. Y el proceso del fuego en el horno o el proceso de refinación como la plata son circunstancias o momentos que Dios permite en nuestra vida para lograr eso. Hay cosas que nosotros mismos vamos a poder lograr con la ayuda del Espíritu Santo, pero hay otras cosas que necesariamente van a tener que ocurrir por medio del fuego que Dios permite en nuestra vida. Ahora, entonces vino un segundo pasaje y yo decía, ¿cómo refina Dios a la plata? ¿O cómo nos refina a nosotros? Entendiendo que la plata somos cada uno de nosotros. Y el Señor me trajo dos versículos a la mente. El primero es Salmo 66:10. Dice, nos pusiste a prueba, oh Dios. Nos purificaste como se purifica la plata.
Y el otro versículo es Isaías 43:2. Dice, aunque pases por las aguas o cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice, pasarás por el fuego de la opresión. Otras versiones dicen, cuando pases por el fuego de las pruebas de la vida, no te quemarás. Entonces, Dios es refinador. El refinador quiere limpiar la plata para sacar lo mejor de ella. ¿Hasta dónde va el refinador o el orfebre a tener la plata en el fuego? Hasta que logre reflejarse en la plata. ¿Hasta dónde Dios nos va a tener en el fuego? Hasta que Él pueda ver reflejado el carácter de Cristo que quiere imprimir en nuestra vida, en nuestros corazones. ¿Cuál es el fuego que utiliza Dios? Y aquí yo quiero decirle en esta mañana que mi deseo es que nos centremos en la reacción de la plata. Sabemos que Dios refina, sabemos que Dios purifica, que el deseo de Dios es que nosotros podamos ofrecer sacrificios aceptables a Él. ¿Cómo lo hace? A través del fuego. ¿Cuál es el fuego? Las pruebas de la vida. ¿Alguna vez ha enfrentado una prueba en la vida? A ver, levante la mano los que alguna vez han. Sí, hay unas personas, ¿tú nunca has enfrentado nada? ¿No? A ver, levanten la mano los que sí han enfrentado algo difícil. ¿Sí? ¿Cómo se siente? Literalmente se siente uno ¿en dónde? En un horno. ¿Ha hecho alguna vez una fogata? ¿Se siente caliente o no? Las pruebas son más duras que eso. Entonces, Dios utiliza o Dios permite fuego en nuestras vidas para limpiarnos, para purificarnos. Las pruebas son momentos de dolor, de dificultad, momentos de presión, económicos, familiares, personales, profesionales. Dios permite todo ese tipo de circunstancias. ¿Para qué? Para sacar lo peor de nosotros. La escoria es lo peor. Tuve la oportunidad de trabajar en una metalúrgica y pude ver todo el proceso, veía cómo al inicio armaban todo el mineral, había una preparación específica, luego lo metían en un horno en donde llevaban al mineral a una temperatura impresionante de 1500, 1600 grados. Cuando salía a la refinación, uno veía el mineral ardiendo y encima se empezaba a producir ¿qué? La costra, la escoria. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de las pruebas, limpiarnos. Son procesos dolorosos, son procesos que marcan, son procesos de mucha presión, pero nosotros tenemos que aprender a verlos de la manera que Dios quiere que lo veamos. Santiago 1, 2 al 4 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Ahora, aquí parece que Santiago está hablando de otra clase de pruebas, porque pienso que a ninguno de nosotros la prueba al momento de recibirla le produce ¿qué? Alegría. Pero en el fondo, con ojos espirituales, nosotros debemos ver eso como una oportunidad para desarrollarnos, para crecer espiritualmente. Y de esa manera Dios completará la obra en cada uno de nosotros. Ahora, lo importante de todo esto es, Dios sabe y Dios entiende cuál es el propósito, el objetivo de la prueba. Nuestras reacciones son lo importante y de eso quiero hablarle en esta mañana. ¿Cómo tenemos que responder cuando uno está en medio de la prueba? ¿Cómo responder cuando uno está recibiendo el fuego? No olvide, ahí está el orfebre, él está preparado y él nunca va a quitar los ojos de la plata porque él sabe cuánto es el fuego necesario que necesitamos en nuestra vida. Entonces, lo primero que espera Dios de la plata, de nosotros, en medio de la prueba, es que comencemos con un clamor a Dios. ¿Alguna vez ha leído la historia de Jesús cuando él habla acerca de una viuda que pidió justicia? Está en Lucas capítulo 18. Sí la ha leído y dice que la viuda fue a donde un juez injusto y le pidió que hiciera justicia, pero el juez no tenía temor de Dios y el juez la aplazaba, le hacía el quite, la evadía, hasta que esa mujer de tanto insistir un día el juez dijo, ya estoy aburrido de ver a esta señora, yo voy a tomar la decisión de hacer ¿qué? Justicia. Pero a mí lo interesante es lo que dice Jesús al comienzo. Le dijo, les voy a contar una historia porque quiero que aprendan a ser personas que clamen y que oren a Dios todo el tiempo.
Y aquí está la primera enseñanza para nosotros en esta mañana. En medio de la prueba, en medio del fuego, en medio de la dificultad, lo primero que tiene que hacer la plata es aprender a ¿qué? A clamar a Dios de día y de noche. Jesús dijo esto en Lucas 18, 6 al 8. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él de día y de noche? ¿Qué espera el orfebre de la plata? ¿O qué espera Dios de nosotros? Que clamemos, que oremos con insistencia, que aprendamos de esta viuda, que no dejó de qué, de insistir. Y si un hombre que no tiene temor de Dios respondió de manera justa, ¿será que Dios no nos va a dar una respuesta a nuestra necesidad? Jesús dice, ¿seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia. Amén. Pero aquí hay algo interesante. Y le quiero hacer la pregunta, entendiendo que cuando estamos en medio de la prueba, Dios quiere que yo clame, que yo ore. Es una oportunidad para crecer en intimidad con Él, para crecer en oración, en intercesión. Es una manera de acercarnos más a Dios. Ese es un propósito de la prueba. Pero le hago una pregunta. ¿Cuál es la expectativa que tenemos cuando le clamamos a Dios en medio de nuestra prueba, en medio de nuestra dificultad? ¿Qué queremos? ¿Qué anhelamos? ¿Qué deseamos? A ver, que nos saque de la prueba. ¿Pero en cuánto? ¿En 5 años, 10 años, 20 años? Eso, rápido, diga conmigo, yo quiero que Dios me saque de la prueba rápido. No conozco al primero. Bueno, levante la mano si alguno quiere durar toda la vida en la prueba. Cuando uno siente el primer fogonazo, ¿cierto? Cuando uno siente el candelazo de la prueba, uno dice, uy, no, Dios mío, ya que mañana me levante y ya esta cosa haya pasado. O ni siquiera mañana. Yo quiero que ya cerrar los ojos en cuestión de milisegundos, microsegundos, nanosegundos y que todo sea diferente. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí puede levantar la mano y decir sí, así? ¿Sí? Ok, así es. Esa es la expectativa. Queremos que Dios responda rápido a nuestro favor. Pero hay algo que pasa y es que nuestra teología a veces se queda cortica y creemos que Dios tiene que responder rápido y a veces Dios se demora. ¿Sí entendió lo que dije? ¿Dios qué? ¿Dios qué? Se demora. A veces Dios se demora. Eso le pasó a Abraham. Génesis 12, 1 al 3. Dios le da una promesa y le dice a Abraham, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan o te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. 75 años, Abraham recibe esta promesa, se emociona, así como cuando Dios nos da promesas a nosotros, nos habla a través de la palabra, utiliza a una persona de parte de Dios y nos dan una impartición poderosa, nos sentimos que gozoso y Abraham ese día salió de su casa, de su tierra y se fue a la tierra que Dios le mostraría, esperando que Dios cumpliera, pero sin darse cuenta Dios lo llevó ¿a dónde? Al horno y empezó a probarlo. Porque Dios necesita limpiar nuestra vida para recibir sus promesas. Y entonces empezó a pasar el tiempo. Génesis 12, Génesis 13, Génesis 14. No había llegado a la respuesta. Ahora, un cálculo así aproximado nos muestra que pudieron pasar 8 o 10 años desde que Abraham había recibido esta promesa y aún no tenía nada. Y entonces en Génesis 15, empezando el capítulo 15, Abraham tiene una conversación con Dios y le dice lo siguiente: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. El fuego estaba haciendo efecto. El hombre estaba siendo sometido a la presión de no recibir la respuesta. Abraham ya estaba entrando en un estado de depresión. El tiempo se convirtió en el peor enemigo de Abraham y de Sara. El tiempo se convierte en nuestro peor enemigo. Y entonces empezamos a dudar de las promesas de Dios, empezamos a dudar del amor de Dios, empezamos a sentirnos incómodos con lo que está pasando. Pero hay algo importante. Dios a veces da espera en la respuesta
para llevar a cabo su voluntad. Y yo tengo que aprender eso. Mi teología tiene que abrirse. Dios me puede responder hoy o me puede responder en 5 años, en 10 años o en 25 años como le pasó a Abraham. 25 años para darle una respuesta. Y esto debemos tenerlo presente porque si no lo consideramos como una opción, podemos caer en las garras de la desesperación y de la depresión. La respuesta demorada tiene un propósito. Cuando Dios no da respuesta inmediata es porque hay algo detrás de eso. ¿Qué cosas puede buscar Dios detrás de la demora? Tal vez quiere mostrar su gloria. ¿Será que lo que pasó con Abraham y con Sara no es algo glorioso? 100 años a una edad en donde no podía concebir. Sara ya era estéril. Abraham ya no tenía fuerzas ni siquiera para tocar a su esposa. Pero a pesar de eso, Dios hizo una obra milagrosa y eso le dio gloria a Dios. Y a veces nos pasa así. Se demora más de lo que nosotros creemos, pero es porque Dios quiere mostrar su gloria. Se puede demorar la respuesta porque a través de esa espera Dios acelera nuestro aprendizaje, las mayores enseñanzas. El mayor crecimiento espiritual en la vida de una persona se produce ¿cuándo? En las pruebas, en los momentos difíciles, en los momentos dolorosos. ¿Qué más pasa durante la espera? Se producen cambios. Abraham tuvo que cambiar. Piensa en Lot. ¿Cambió en dónde? En la prueba. ¿Cómo terminó la prueba? Él diciendo, oye, ha cambiado mi manera de ver a Dios. Yo reconozco que antes lo conocía de oídos, pero ahora mis ojos en realidad se han dado cuenta de quién es Dios. Salmo 119:74 dice el salmista, me ha sido bueno haber sido afligido porque así he llegado a conocerte. Son palabras que lo hacen a uno reflexionar y darse cuenta de que la espera produce cambios en nuestra vida y Dios lo produce a través de esto. O también la espera es para moldear nuestra fe. Siempre la fe después de una prueba es diferente. Nuestra fe debe crecer, desarrollarse. Ahora, algo importante, porque a veces cuando estamos en la espera, lo que el enemigo pone en nuestra mente es que Dios es indolente, que Dios no es considerado, que a Dios no le importa mi dolor. Y yo quiero decirle hoy que a Dios sí le importa nuestro dolor. En la espera, Dios está presente. Dios no ve la espera. Nuestra espera para Dios no es algo intrascendente. A veces escuchamos un versículo y creemos que Dios como que no se conduele de la espera. ¿Cuántos han escuchado lo que dice el apóstol Pedro? Que para Dios un día es 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuántos lo han escuchado? Entonces la gente le dice, no, pero ten paciencia, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y entonces uno dice como que Dios no tiene... ¿Sí le ha pasado que la gente le dice eso? Y uno sufriendo ya lleva meses, años, lustros, décadas, no sé, lo que uno lleva ahí sufriendo. Y la gente le dice, no, 1000 años, ten paciencia, un año, 1000, y uno no. Y uno dice, Dios no entiende la trascendencia del tiempo para nosotros. Y resulta que Jesús sí entiende la trascendencia del tiempo y se identifica con nuestro dolor. Jesús tuvo que esperar porque él tenía que identificarse con nuestra espera. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Jesús a los 12 años lo encontraron en la sinagoga y estaba hablando con los maestros de la ley y discutía cosas de gente top en términos teológicos. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿Jesús no podría haber empezado su ministerio ahí? Claro que sí, pero él tenía que identificarse en la espera. ¿A qué edad empezó Jesús a ministrar? A los 30. Tuvo que esperar. Imagínense lo que él sintió como hombre, ¿no? Ansiedad, deseo. Esperar no es fácil para ninguno de nosotros. Pero la Biblia nos dice que Jesús se identifica. Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Entonces, qué bueno es saber que Dios sí entiende mi angustia en el tiempo. Dios sí lo entiende. Diga conmigo, Dios me entiende. Entonces, ojo, la expectativa ¿cuál debe ser? Que Dios me va a responder, sea ahora o sea mañana o sea dentro de unos meses, Dios me va a responder. Ahora, ¿qué es lo segundo que quiero que veamos de la plata? ¿Cómo respondemos al fuego? O sea, nosotros, la segunda respuesta, pues la primera es clamamos, pero luego vamos a reaccionar en nuestra vida diaria. Y hay dos formas simultáneas de reacción o de respuesta. Cuando estamos espirituales, porque tenemos días espirituales,
en donde entendemos que lo que está pasando es parte del propósito de Dios, donde comprendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. ¿Ha tenido días así? En donde usted se levanta y dice, yo le creo al Señor, yo sé que Él es fiel, yo sé que nunca miente, números tal, y Él no miente ni se arrepiente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y uno se lo dice y uno lo cree. ¿Ha tenido días en donde su fe está arriba? Ese día no dudamos, aunque la prueba sea fuerte, el fuego esté ardiendo, aunque el rancho esté quemándose, nosotros sabemos que Dios es bueno y que todo lo que Dios hace es bueno. Nuestra fe está fuerte y sabemos y vivimos conforme a esa fe, porque el justo por su fe vivirá. Y entonces la consecuencia de tener ese día, esa fuerza espiritual, es que ese día vamos a actuar conforme a la palabra de Dios. Vamos a actuar de una manera apropiada. Abraham tuvo días así o temporadas así. En número 12 Dios le da, en Génesis 12 Dios le da la promesa. En Génesis 13 él tiene un enfrentamiento con el sobrino que tanto amaba, Lot. Él se hizo rico y su sobrino también, y empezaron a pelear los pastores porque no había lugar para tantos animales para ellos dos juntos. Y entonces Abraham sabía que Dios tenía una promesa para él, y en medio de ese espíritu vivificado por el Señor, decidió resolver el conflicto con Lot de una manera como Dios lo haría. ¿Verdad? Le dijo a Lot, toma tú la decisión, si vas a la derecha yo me voy a la izquierda, si tú te vas al este yo me voy al oeste, y dejó que Lot decidiera. Y Lot se fue. Y la pregunta es, ¿quién enriqueció a Lot? Abraham, la bendición de Abraham, pero Abraham tuvo un corazón perdonador. Abraham nunca entró en conflictos. Eso es actuar en justicia, en la justicia de Dios. Y así nos pasa a nosotros. Creemos la promesa y ese día tratamos bien a la gente, ese día somos generosos, ese día hablamos bien del Señor, lo alabamos, lo adoramos, lo exaltamos. Tenemos días así. Y luego en el capítulo 14 a Lot se lo llevan preso por allá, cautivo, y Abraham forma un ejército de 300 hombres, va y lo rescata. Eso lo hace una persona que tiene el corazón lleno de fe. Abraham no había caído en las garras de la depresión o del desánimo. Pero simultáneamente hay días en donde no estamos tan bien espiritualmente. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo débil. Pablo dijo, ay, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y nosotros también debemos decir, ¿quién nos va a librar? ¿Será que esta alma no se aflige por los momentos difíciles? ¿Cuántos de ustedes han llorado en una dificultad? Si pudiéramos decir cuántas canecas, no terminaríamos. Son incontables, porque nuestra alma es débil. Somos susceptibles a la turbulencia de nuestra alma. David dijo, ¿por qué te abates, alma mía? En medio de la dificultad dijo, estoy abatido. ¿Cuánto se ha sentido así en medio de la prueba? Que uno dice, no puedo más, estoy que tiro la toalla. ¿Cuántos han querido decir? Yo me aprendí un versículo hace muchos años y lo uso cuando me siento así. Salmo 55:6 dice, quisiera tener alas como la paloma para volar a un lugar tranquilo. ¿Cuántos han querido dejar todo tirado, arrancar y no sé, perderse en medio de la nada? ¿Cuántos alguna vez han querido hacer eso? No soy el único. O sea que nos encontramos allá en el desierto todos. ¿Y qué hacemos aquí? Ya no sabemos que estamos todos angustiados, porque el alma se angustia. A eso súmele la aflicción o la prueba, angustia el alma, la perturba. Y súmele que Satanás se aprovecha de esa circunstancia para torpedear nuestra mente con tormento. ¿Alguna vez se ha sentido atormentado en la mente? Y esto va a terminar mal, y esto no sé qué. Y usted se hace 50,000 escenarios, pero ninguno es optimista. Los escenarios que uno se hace en medio de la prueba son pesimistas. Se ve uno derrotado, destruido, avasallado, y el enemigo entonces, a través de lo que hay en nuestra alma y de lo que hay en nuestra mente, genera un cóctel, y ese cóctel se llama desesperanza. La desesperanza nos lleva a la depresión. Cuando vengan vientos de depresión, cuando tengas esos días en donde estás desesperado, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar la luz de la palabra, la fuente de esperanza. Hay que buscar a Dios hasta que nos dé una palabra que salga de su boca. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estás en una prueba de fuego y estás perdiendo la fuerza. Yo te voy a animar a que hagas. Punto número 1, clama al Señor de día y de noche. Clámale, pídele,
Dios te va a dar respuesta, una palabra que te aliente, que te anime. Romanos 15:4 dice que Dios nos da promesas por medio de su palabra para mantener firme nuestra esperanza mientras llega el cumplimiento de la promesa. Dios te va a dar palabra y tú te vas a tener que aferrar a esa palabra para mantener que viva la esperanza. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es clamarle a Dios. Lo segundo es aprender a responder. O sea, cuando estoy espiritual no hay problema. El problema es cuando no estoy tan espiritual, sino que mi carne está ahí corriendo y está diciendo, no, eso no es posible. Hay que buscar. Mire lo que dice Lucas 22, 41 al 44. ¿Qué le pasó a Jesús? Jesús ya iba a ser arrestado y lo iban a llevar a la cruz. Y entonces se llevó a los discípulos a orar y los dejó ahí a un lugar distante y se fue a orar. Y dice, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Versículo 44, y es lo que quiero hacer énfasis. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. O sea, cuando tú te sientas así, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar. Diga conmigo, voy a orar. Conclusión de esta mañana, hay que orar más. Esa es la conclusión. Y finalmente, hay que aprender a descansar. Entonces, clamo, aprendo a responder y luego aprendo a descansar. Va a haber momentos de descanso. Dios nos va a dar descanso. La respuesta de Dios trae descanso. Quiero decirte algo, mira, aunque la respuesta no sea la que uno espera, la respuesta de Dios da descanso. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a visitarnos o cuando llega en nuestro proceso, Él va a dar restauración y restitución. Abraham sintió descanso. 25 años. A los 25 años encontró descanso. Dios le dio una respuesta. Yo sé que es difícil ver lo que Dios hace, pero tenemos que aprender a confiar que Él restituirá, que Él restaurará nuestras vidas. Cuando uno mira los grandes hombres de la Biblia, las grandes mujeres de la Biblia, uno se da cuenta de que Dios tuvo procesos con ellos. Piensa en Abraham. ¿Será que no fue un hombre procesado? Para escribir una historia grande se necesita un proceso. Piensa en Jacob. Él fue el escogido para Dios le cambió el nombre, le dice, ya no te llamarás más Jacob engañador, sino te llamarás Israel. Qué bendición ser llamado Israel, ¿no? El escogido para ser cabeza de una nación, un patriarca. Pero Jacob fue procesado. ¿Qué tal José, el hijo amado de Jacob? Lo vendieron los hermanos, esclavo, encarcelado. Y ni hablar de David, ¿no? Despreciado en su casa, pero escogido para ser rey. Luego perseguido por muchos años por Saúl, por la envidia, por los celos, por el temor. ¿Qué hablar de esa mujer Ana, la mamá del profeta Samuel? Casada con Elcana, un hombre que la amaba, pero con el cual no había podido tener hijos. La otra esposa de este hombre, Penina, le hacía la vida cuadritos. ¿Cuánto tiempo o cuántos años Penina no le ponía el dedo en la llaga a la pobre Ana? Todos los años subían a adorar al Señor y Penina se jactaba de que tenía hijos y Ana no. Dios la procesó, pero ¿cuál fue el fruto? Un hijo maravilloso, un profeta, un sacerdote, un juez, el último del que habla la palabra de Dios, un tremendo hombre de Dios. Procesos. Y ni qué hablar de Jeremías o Isaías o Pablo o Pedro, todos, el propio Jesús. Entonces, para poder formar la historia de tu vida, a veces tendremos que pasar por la prueba de fuego, porque hay que sacar impurezas. Lo bueno de todo esto es que si te mantienes firme y con confianza, creyendo que Dios no se equivoca en los procesos, lo mejor de nuestra vida saldrá para darle gloria a Dios. Lo mejor de tu vida y de mi vida está por venir. Amén. Porque las impurezas van a quedar atrás. Entonces quiero invitarlo a orar
Si se puede poner de pie un momento. Y si estás pasando por ese fuego y estás en ese horno y has querido tirar la toalla y salir corriendo, yo te voy a animar simplemente a que levantes las manos. Hay una historia de nuestra vida. Una historia maravillosa que Dios está haciendo, Dios está formando. Y hoy te vemos ahí como alfarero que eres, Señor. Como ese orfebre del que habla Malaquías. Sentado. El refinador de plata nos tiene en sus manos. Y vemos al horno arder. Y el refinador nos mete en el fuego. Él sabe cuál es el momento. Y hasta dónde la plata debe estar ahí en ese lugar. Nosotros hoy simplemente empezamos a clamar. Empezamos a orar en el nombre de Jesús para recibir fortaleza, fuerza, para enfrentar estos momentos dolorosos, fuertes, creyendo en el nombre de Jesús que Dios no se ha equivocado. Su voluntad es buena, agradable, perfecta. Empieza a clamarle al Señor y dile: ayúdame, ayúdame. Declaramos lo que dice tu palabra, que aunque pasemos por las aguas, no nos anegaremos. Aunque pasemos por las pruebas de fuego, de opresión de la vida, no nos quemaremos, pasaremos en el nombre de Jesús. Yo tengo una expectativa y es salir mejor de esta prueba, Señor. ¿Qué quieres de mí? No el por qué, sino para qué. ¿Qué hay que cambiar en mí, Señor? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Revélalo hoy, Espíritu de Dios. Sabemos que la espera tiene un proceso, un momento, un propósito, y es que aprendamos, que cambiemos, que veamos tu gloria, que nuestra fe se fortalezca. Danos fuerza, Espíritu Santo. Ayúdanos, toma de esa fe de Jesús. La fe que lo llevó a confiar en la voluntad del Padre, aunque su angustia era profunda, extrema, Él confió. Ayúdanos, toma de esa fe, Espíritu de Dios, e imprégnala. Penetra en nuestro corazón y transmite esa fe hoy en el nombre de Jesús. Que hoy podamos levantar las manos confiados de que se va a hacer la voluntad de Dios, aunque produzca en nosotros sudor como de sangre. Dios tiene un plan de bien y no de mal. Que vamos a salir cambiados, que el orfebre, el refinador, va a poder ver la imagen de su Hijo en nosotros. Hoy, Espíritu de Dios, te entregamos la turbulencia de nuestra alma. Te entregamos los pensamientos de tormento. En el nombre de Cristo Jesús, echamos fuera la amargura, echamos fuera el resentimiento, echamos fuera el tormento, echamos fuera la preocupación, echamos fuera la ansiedad, echamos fuera la angustia en el nombre de Jesús. Y te buscamos a ti en medio de la angustia, en medio de la sofocación, en medio del sufrimiento. Te buscamos porque de ti viene nuestro socorro. Y ahora recibimos paz. Yo puedo tener paz. Yo hoy proclamo lo que dice la Biblia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. Y yo empiezo a recibir paz. Yo sé que Dios va a responder. Yo sé que Dios me va a dar respuesta, y esa respuesta va a dar descanso. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, en Cristo Jesús. Hubo uno más entre las llamas. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más entre las aguas
que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más entre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Una vez más, dilo. Hay uno más entre las llamas. Oh, 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 hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más entre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Gracias, Jesús. Y aún en la prueba, en ese horno caliente, vemos a uno que tiene aspecto de hombre, pero también tiene aspecto de Dios. Y es Jesús. En nuestra prueba está Jesús. Hay uno más entre las llamas. Oh, 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 hay uno más entre las llamas. Oh. Gracias, Jesús, porque tú dijiste: nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo, aún en las llamas, hasta el fin del tiempo. Te amamos, Señor. Amén.